este día tan especial. Estamos en la ciudad capital, hace rato que no estábamos por aquí y qué privilegio realmente. Hoy me acompaña mi hijo Andrés, mi primogénito. Mi familia está conmigo, pero se quedaron por allá relajándose. Gracias por la invitación. Pues voy a contarles que soy oriundo de la ciudad Puerto de la Ceiba, aunque ya llevo más de la mitad de mi vida viviendo en San Pedro Sula. De mi infancia no hay mucho que decir. Realmente yo fui un joven afortunado que tuvo educación en su hogar, me dieron techo, comida, una bonita familia. Y en 1998 me vine a estudiar Derecho a San Pedro Sula y ahí digamos que el Señor me sorprendió con varias cosas. Como les decían, yo soy músico y abogado, me gradué de la carrera de Derecho en la universidad, en el CUR, en el Centro Universitario Regional del Norte, y y el Señor me sorprendió con la música. Ahora mismo mi trabajo, digamos, formal es animar fiestas, tocar en festivales, bodas, todo tipo de eventos. Ahora me acompañan mis hijos, que son parte de mi banda. Y quiero contarles que todo eso surgió de repente. Matriculé las primeras clases de la carrera de Derecho. Yo creo que todos los pensum académicos tienen una clase de coro, de guitarra. Yo matriculé la clase de guitarra y ahí empecé a relacionarme con un círculo bohemio en la universidad. Y una cosa me fue llevando a la otra. Empecé a tocar en peñas artísticas y en uno de esos lugares conocí a la madre de mis hijos, a mi bella esposa con la que tengo 21 años casado ya y, y empezamos a conocernos básicamente. Fue como un año más o menos y medio después, ella me dio la oportunidad de que fuéramos novios y empezamos esa vida. Mi esposa también me acompaña a cantar, es parte de nuestra banda, desde siempre me ha apoyado, desde nuestros inicios fue la mujer que Dios me puso al lado para que pudiera de alguna manera impulsar nuestra carrera musical sin saber que tenía un propósito que iba más allá de un simple negocio. Les quiero decir que mi esposa fue una mujer desde siempre para mí muy especial porque desde que la conocí me encantó como mujer. Yo diría que es una mujer virtuosa, una mujer que fue educada para ser una gran madre, una gran esposa, una gran empresaria y se complementó también conmigo porque realmente todo lo que a mí me hacía falta, a ella le sobraba. Y empezamos nuestra relación, decidimos casarnos. Allá por el 2005, nuestro negocio de la música empezó a prosperar, empezamos a tocar en las mejores fiestas, en los mejores lugares. Eh, y poco a poco fuimos teniendo más éxito profesional, los ingresos también fueron aumentándose. Y en ese tiempo éramos muchachos que no estábamos entregados a Dios. Yo lo dividiría en dos categorías, una categoría creyente y una categoría discípulo de Cristo. Antes éramos creyentes en esa época, hoy somos discípulos. Y para ese tiempo, aunque nosotros no estábamos tan entregados a Dios como lo estamos ahora, en realidad íbamos a la iglesia los domingos, ya saben ustedes cómo tradicionalmente se estila, pero poco a poco el afán, el éxito profesional nos fue alejando de Dios y cuando menos acordamos realmente nos habíamos desconectado. Yo no sé en qué momento pasó, pero entramos a un mundo de inmoralidad sexual a través de la pornografía, a través de la fornicación, el adulterio, y poco a poco yo fui abriendo esas puertas. Mi esposa me tenía a mí en un pedestal, básicamente. Era una mujer que me había dado muchas libertades, y en el 2011, el 3 de septiembre, que es la fecha en que nosotros nos casamos por la iglesia, justamente ese día ella se enteró que le estaba siendo infiel y realmente fue un caos en nuestra vida porque, como les cuento yo a ustedes, ella me tenía en un pedestal realmente y quedó muy decepcionada de mí. Eso la llevó a una depresión fuerte y profunda, severa. Y lo peor de toda la situación es que estaba embarazada de Lucas, mi hijo, perdón, de Santiago, mi hijo que hoy tiene 14 años. Y mi esposa estaba tan deprimida que empezó a intentar quitarse la vida. Fue
Fue un tiempo muy gris y oscuro en nuestras vidas. Yo pasaba bien pendiente de que no fuera a tomar pastillas, que no fuera a herirse la muñeca. Era terrible realmente. Empezamos a buscar ayuda entre psicólogos, psiquiatras, consejeros matrimoniales y poco a poco, fíjense, fue el Señor llevándonos eh, a una sanidad interior, especialmente de parte de mi esposa. Yo quiero decirles que poco a poco nos fuimos acercando a Dios nuevamente a través de un grupo de crecimiento espiritual para matrimonios, un grupo que nos acogió y nos ayudó para que pudiéramos restaurar nuestro matrimonio. Pero para ese tiempo yo ya me había vuelto un saco roto. Aunque el dinero entraba a borbotones, trabajaba más, cobraba más, se escurría. Yo recuerdo sentarme con mi contador y decirme, Jorge, ¿dónde está todo este dinero que entra, todo este dinero que factura? Y realmente tenía demasiadas deudas, todo era para pagar gastos, esto, aquello. Era una cosa terrible. Y yo cada vez me esmeraba más en trabajar más, en buscar la forma de cobrar mejor mi trabajo. Es curioso cómo hoy me doy cuenta que a la verdad el Señor tiene ese efecto multiplicador que nos hace trabajar menos y ganar más. Cuando estamos lejos de Él, nos esforzamos más de la cuenta y lo perdemos todo por la borda, en el alcoholismo, en la drogadicción, en el adulterio. Y no nos damos cuenta que el devorador nos come en las enfermedades. Y de repente llega el Señor a nuestra vida y nos aumenta el sueldo, los ingresos, porque ya nuestros hijos no se enferman, porque ya no nos pasan tantos accidentes. Pero yo no lo entendí en ese tiempo, ¿saben? Y así fue como me salió un trabajo el día y la hora en que yo me reunía en este grupo de crecimiento espiritual para matrimonio. Era el único tiempo a la semana que le dedicábamos al Señor. Y dejé mi grupo para ir a trabajar porque yo decía, el Señor sabe que necesito el dinero y me está dando la oportunidad de irme a ganar. Realmente una líder me dijo esa vez, Jorge, no deje al Dios verdadero por el Dios del dinero. Me dice. Si usted pone a Dios en primer lugar, me dijo, Él le va a dar lo que necesita. Y es cierto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, y lo demás será añadido. Pero insensato de mi parte, dejé el grupo y ¿qué creen? Tropezamos con la misma piedra, volví a caer en adulterio, moralidad sexual, eh, y fue terrible. En ese tiempo mi hijo Andrés tenía 8 años, Santiago, su hermano, tenía quizás 5 años. Mi esposa tomó sus maletas y dijo, me voy para Estados Unidos. Eh, Les dijo a los pequeños que iba a trabajar para comprarles juguetes. Yo me acuerdo que Santiago, el más chiquito en esa época, que hoy tiene 14 años, le decía, mamá, no quiero juguetes, quiero que te quedes y todo. Y sufriendo ella mucho más que yo, pues. Y yo por mi parte me quedé decidido a seguir mi relación con la mujer que adulteraba, porque aunque yo amaba a mi esposa y nunca la dejé amar, en realidad yo consideraba que ya no era posible restaurar nuestro matrimonio, porque ahorita le describí en un par de minutos una odisea, una travesía como de 4 o 5 años entre psicólogos y psiquiatras, y ya era imposible para mí que después de volverle a fallar a esta mujer, me volviera a perdonar. Es más, la gente en la calle me decía, es imposible que vuelvan a restaurar su matrimonio, van a vivir como perros y gatos. Otros me decían, anda buscándote los abogados para que puedan pelear los niños y todo el tema. Pero Dios también mandó su ángel. Y una tarde mi hermana, que ya era cristiana, llegó a mi casa y me dijo, Giorgio, es importante que vos sepas que el Señor tiene un propósito con tu vida. Y eso suena un cliché, muchas veces a nosotros nos dicen, Cristo te ama, Cristo tiene un propósito, y es cierto, pero son como palabras que suenan un tanto religiosas. Pero esa tarde mi hermana me dijo algo que sí impactó mi vida. Me dijo que los artistas famosos, por ejemplo, tenían fama, fortuna, las mujeres más bellas, y aún así no eran felices, porque les hacía falta algo. Y me dijo, vos, me dice, no tenés algo que solo Dios te puede dar, me dice, y que solo viene de Él. Y yo le dije, ¿de qué se trata? Y me dijo, es la paz que sobrepasa todo entendimiento, me dice. Y yo me quedé pensando, realmente yo no tengo paz, fíjense. Y mi hermana me invitó a la iglesia
a la cual ahora asisto y en la cual sirvo, pero no estaba preparado para ir a la iglesia, entonces le dije que no. Y ahí tuvo a bien invitarme a la fraternidad. Y aunque ella era una dama, me invitó a un capítulo de caballero, y así fue como llegué en 2016, el 5 de octubre del 2016, a mi capítulo Gran Hotel Sula. Es curioso cómo el Señor me trajo a fraternidad, porque pues yo estuve en un colegio religioso, de chiquito fui a la iglesia de mi barrio, digamos, pero nunca había conocido a Dios como lo conocí en la fraternidad. Ahora entiendo que la diferencia de este lugar es que le presentan a la persona el Espíritu Santo a uno, y ese poder se manifiesta en uno. Yo llegué ese día, escuché un testimonio, no me acuerdo de qué hablaba o de qué trataba, pero tocó mi vida. Yo empecé a llorar y me tapaba el rostro para que los caballeros que estaban ahí no me vieran, pero algo estaba pasando en mí. Al final, yo dije, bueno, voy a recuperar mi familia, voy a luchar por ella, y salí de ese lugar motivado. Pero una cosa es verla pasar y otra platicar con ella. Realmente solo los Sansones saben lo difícil que es desatarse de esas cadenas que lo atan a Dalila uno. El adulterio es una situación difícil. Es más, yo he entendido por qué de todos los pecados he de resistir, pero el de la inmoralidad sexual, la lujuria, de esos tengo que huir, porque es una situación más delicada. Yo, aunque quería en el fondo de mi corazón dejar a la muchacha con la que adulteraba, tengo que confesarles que me costaba dejar de llamarla, dejar de verla, dejar de buscarla. Pero Dios, que escudriña los pensamientos y examina los corazones, sabía que yo quería rescatar mi familia y volver a mi esposa. Y él me concedió el deseo, porque yo le dije, Padre, yo no puedo, pero tú sí puedes, yo quiero volver con mi familia. Y mi milagro llegó una tarde que mi esposa me llamó de Estados Unidos y me dijo, Jorge, me dice, yo no sé por qué te estoy diciendo esto, me dice, pero te voy a perdonar. Cuando yo escuché las palabras ambiguas de mi esposa, yo le dije, cielo, ¿estás escuchando lo que me estás diciendo? Que no sabes por qué me estás diciendo. ¿Estás segura de lo que estás hablando? Y ella me dijo, sí, te voy a perdonar, deja a esa mujer y no la vuelvas a ver nunca más. Y ahí pasó un milagro increíble en mi vida, real, vívido. Fue, creo yo, el primer milagro que presenció, sentí, y fue que sentí como una mochila pesada se caía de mis hombros. Fue una cosa pesada que se desprendía. Yo podría hacerles esa analogía, que era una mochila. Ahora que leo la palabra, dice Isaías que la unción pudre el yugo, y me doy cuenta que realmente eso fue lo que pasó. Ahí había algo especial realmente. Había algo especial en esa llamada, y eso fue lo que me desató de las cadenas del adulterio. Yo quiero contarles que ese día dejé de ver, de buscar, decidí dejar de buscar, de llamar a esa muchacha. Compré mi boleto de avión para irme a un pueblito allá en Washington State, en el norte de Estados Unidos, y yo iba en mi mente pensando como esta mujer me va a perdonar del diente al labio, me quiere tener de frente, darme dos cachetadas y despacharme de regreso. Mucho tiempo después yo me enteré que lo que había pasado en ese milagro que me desató del adulterio fue una cadena de milagros, porque mi esposa cuenta después que ella estaba en Estados Unidos y escuchó la voz de Dios que le dijo, voy a restaurar tu matrimonio. Dice ella que en su humanidad y su raciocinio, cuando ella escucha esa voz hablar, ella supone que alguien llegó a la casa, aunque estaba sola, y se paró del lugar donde estaba y fue a buscar, como a llamar, tía, ya viniste. No había nadie. Dijo, tal vez fue algo que me pareció escuchar. Se sentó a fumar un cigarrillo, dice, y a leer un libro que no era ni cristiano. Y ella volvió a escuchar la voz de Dios que le dijo, yo voy a restaurar tu matrimonio. Cuando volvió a escuchar la voz por segunda vez, ella supuso que la depresión la tenía con un grado de esquizofrenia y paranoia. Entonces pensó que eso la tenía escuchando voces. Pero dice que después sintió un fuego en el corazón que le dijo, anda a llamar a Jorge y pedirle perdón. Entonces, cuando ella me llama a mí y me dice, yo no sé por qué te estoy diciendo esto, pero te voy a perdonar,
En realidad era el Espíritu Santo que estaba hablando a través de ella. Por eso se manifestó el poder de Dios en desatarme las cadenas, porque ella fue dócil y obediente a lo que le pidió el Espíritu Santo, y yo estaba ya listo con mi corazón dispuesto para desatarme de esas cadenas. Nos desatamos, llegué a Estados Unidos, quiero contarles, y me senté con mi esposa. El resumen de nuestra conversación fue esta: cielo, le dije, te he fallado tantas veces, he sido un mal hombre con vos, te he maltratado, he sido irresponsable, te pido que ya no confíes más en mí, le dije. Voy a entregar mi vida a Jesús para que honrándolo a Él te pueda honrar a vos. Y mi esposa me dijo, qué curioso, lo mismo decía yo, ¿cómo te voy a perdonar y voy a volver a confiar en vos si me has hecho tanto daño y tantas veces? Pero tenés razón, me dice, no es a vos, no es en vos en que tengo que volver a confiar, es en el Señor. Si vos le entregas tu vida a Él, yo voy a confiar en Él. Esas eran palabras, les digo, puestas por el Espíritu Santo de Dios. En ese momento nos levantamos de ese sofá donde estábamos hablando a una habitación donde ella tenía su lugar de guerra, de oración, y fuimos a orar a ese lugar. Yo, en el transcurso o el trayecto desde la sala de la casa hasta esa habitación, les aseguro que iba diciéndole al Señor, ya no aguanto más, ya no puedo más. Por favor, Señor, libérame, límpiame, purifícame. De verdad tenía una necesidad de volver a empezar. Eso fue un 2 de noviembre del 2016, una fecha memorable, porque ese día pasó lo que describe esta canción que sonaba proféticamente en ese momento. Gracias, Señor. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Ese momento fue memorable para nuestras vidas porque renacimos en el Espíritu. Yo quiero decirles que fue ese momento el que me tiene hoy casi a 10 años de esa fecha adorando al Señor, porque realmente que solo el que lo ha conocido verdaderamente sabe cuán maravilloso es Cristo. Y a pesar de la adversidad y la dificultad, seguimos agradeciéndoles, seguimos adelante. Yo no les puedo decir que ese día vi una luz, vi a Jesús, vi un ángel, pero sentí la presencia viva del Señor, una paz, un amor que se desprendía en ese lugar. Es más, cuando nos hincamos con mi pequeña que sonaba esta canción de fondo, ni siquiera podíamos orar porque solo sabíamos llorar, llorar, llorar y decir perdón, perdón, perdón. Era el Señor lavándonos desde adentro para afuera. Yo me levanté de ese lugar y no entendía qué había pasado porque no era un hombre espiritual en ese momento, pero yo sí sentía una sensación de alivio, como que algo había comenzado de cero nuevamente. Yo me vine de regreso a Estados Unidos antes que mi esposa y quiero decirles que yo venía pensando en el avión, ahora soy cristiano y tengo problemas serios con eso. No me gusta ir a la iglesia, no me gusta leer la Biblia, no me gustan las alabanzas y soy cantante de música secular. Digamos que yo voy a lugares donde un cristiano no debería estar y canto canciones del mundo, como le dicen la gente de la religiosidad. Entonces tenía esos conflictos internos. Me acuerdo que yo vine a Honduras, estábamos con mi banda en un buen apogeo en esa época, en el 2016, y les dije a mis músicos, tenía como 10 músicos en esa época,
muchachos, ahora soy cristiano, todos se quedaron viendo como desconcertados. ¿Y qué pasa? ¿Y saben qué ha pasado? Hasta el sol de hoy, el que comenzó la buena obra la ha ido perfeccionando. Ya no tengo esa banda. De hecho, dos de los músicos que estuvieron conmigo por años fallecieron. Uno falleció en el COVID y otro acaba de fallecer hace unos 4 meses atrás. Y empecé a seguir la promesa que Dios nos había hecho, que íbamos a hacer un ministerio de adoración familiar, los Torres Salinas. Y empecé a mis hijos a involucrarlos, que desde pequeños los había preparado. Y por eso mi hijo Andrés anda acompañándome aquí, porque trato de inculcarle el evangelio con el ejemplo, de que pueda ver y vivir los milagros que vivimos diariamente. Pero siguiendo con todo este testimonio, quiero decirles que no fue fácil la restauración con mi pequeña. Tuvimos momentos álgidos, difíciles, pero saben, ahí estaba el Espíritu Santo y sus frutos, la paz, la mansedumbre, la bondad, el amor, nos llenaba, y eso me daba tranquilidad cuando mi esposa me reclamaba por cosas del pasado. Yo recuerdo diciéndole, no me puedes reclamar del 2 de noviembre del 2016 para acá, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, pero siempre traía los recuerdos. Y ahora entiendo por qué la misma palabra dice que tenemos que tratarlas como el vaso más frágil, porque en realidad cuando las lastimamos, esas fisuras ahí quedan, aunque volvemos a pegar esa vasija, ese vaso frágil, ahí quedan las fisuras. Pero Dios fue fiel, fíjense, y poco a poco fue limando esas heridas, fue cuidándolas, sanándolas. Yo me forcé mucho por afirmar a mi esposa para que pudiera ella sentir la confianza que empezó a sentir. Recuerdo que luché mucho cuando llegué a la fraternidad con la pornografía, por ejemplo, que es un flagelo, es un mal que nos aqueja, y ahora todos, no solo los hombres. Y recuerdo que empecé a luchar con eso, a luchar con la inmoralidad sexual de una u otra manera, y el Señor empezó a limpiar mi jardín, mi mente. Fíjense que de repente me volví a enamorar de mi esposa. Yo recuerdo que en muchos testimonios yo escuché gente decir, me volví a enamorar de mi esposa, y a veces eran señores hasta bien mayores, que yo decía, se enamoró de una señora arrugadita ya, pero yo decía, ¿cómo es eso? Pero saben que yo me volví a enamorar de mi esposa, pero es que es un amor diferente. Cuando empecé a dejar toda la inmoralidad sexual, en verdad Dios empezó a limpiar mi mente y a purificarla. Yo recuerdo que mi esposa a veces me miraba el teléfono y me miraba en las redes sociales muchas mujeres con vestidos provocativos y me lo borraba. Y a veces yo me enojaba que por qué lo hacía, que yo estaba teniendo mis luchas con Dios. Pero al cabo del tiempo, cuando ya no miraba toda esa contaminación visual, me daba cuenta que un favor me había hecho. Y así fui limpiando mi mente, así fui limpiando toda mi vida, y empezó a mejorar mi intimidad con mi esposa, y de esa manera también se fue afirmando como mujer para sentirse amada por mí. Curiosamente, en el año de la pandemia que nos encerraron, fue el año en que nuestro matrimonio se consolidó. Ahí fue donde yo les digo, me enamoré de esa mujer, le daba todo lo que tenía, la amaba. Ella sentía que había algo diferente, pero era Dios orando en mi vida. Yo les digo, yo en mis fuerzas no hubiera podido, era Dios. Pero por otro lado, yo estaba batallando también con la parte económica, porque como les dije, venía de ser saco roto, de las consecuencias del adulterio en mi vida. Eso lo vuelve a uno, el que no recoge conmigo, y Jesús desparrama. Así desparramaba yo, y traía problemas arrastrando una hipoteca de mi casa que no pagaba hace 2 años. 2 años sin pagar la hipoteca. No sé, pero ustedes saben que un préstamo hipotecario en realidad no pasa de 6 meses, cuando si no paga le están rematando el bien. A mí el Señor me había escondido el expediente, y 2 años después me llama una abogada para decirme, don Jorge, usted tiene unas cuentas pendientes con el banco, véngase a mi oficina que todavía tiene oportunidad. Yo recuerdo que unos días antes me había dicho un hombre de Dios, que yo le había contado mi situación con la hipoteca de mi casa, si lo llaman, vaya, no tengo miedo. Y yo me guardé esas palabras, fíjense, en el corazón. Era como que Dios las había sembrado ahí en mi corazón. Y nos damos cuenta cómo los milagros comienzan con una palabra. Y la palabra profética por excelencia está en la Biblia, pero por eso tenemos que leerla. Yo me fui con esa palabra, ¿saben? En el corazón, de que el Señor iba a hacer un milagro con mi casa. Y el lunes que llegó donde esa abogada, la abogada Dilcia Montiel, yo platiqué con él, es abogado, ahora soy un hombre de Cristo, le digo.
yo sé que el Señor me va a hacer el milagro en mi casa. Y ella me dijo, mire, don Jorge, me dice, yo le voy a decir una cosa, esto ya es un milagro. 2 años no espera, me dice, y peor el mejor banco de Honduras, me dice. No van esperando, no lo van a esperar, me dice. Y esto pasó, me dice, porque su expediente, el abogado lo tenía traspapelado. Pero eso no es nada, me dice. El banco tiene unas alertas para poder exigirnos a nosotros por qué no está resuelto este caso. Ahora se lo quitaron a este abogado y me lo dieron a mí. Yo le dije, ¿sabe qué, abogada? Si el señor permitió que ese expediente saliera ya a la luz, él tiene resuelto eso también. Bueno, usted debe tanto, me dice, un montón de dinero. No había podido pagar ni un par de cuotas porque ya se me había acumulado tanto. Bueno, le dije, bueno, salí orando. Me acuerdo que en estas papeletas yo ponía, Señor, gracias. Gracias por devolverme mi casa. Y no les voy a mentir si les digo que también batallaba en mi mente con la duda, los dardos que me tiraba el enemigo, vas a perder la casa, anda buscando dónde vivir, vas a mover todas esas cosas, es cachivachero. Era un tiempo bien difícil. Vine y conseguí una parte del dinero y se la llevé a la abogada. Mire, conseguí esto. Me dijo, bueno, déjeme hablar con el banco. Me dicen los bárbaros, tiene 15 días más. Era para esta época, junio. Me acuerdo que en mayo me dio para pagar todo eso que debía. Después me dijo, tiene estos 15 días de junio. ¿Dónde iba a conseguir tanto dinero? Mi mamá, mi hermana, mi cuñado me dieron una parte y pude llegar casi a la mitad, un poquito menos de la mitad de toda esa deuda. Y le dije, abogado, esto es todo lo que tengo, ya lo demás queda en las manos del Señor. Y bueno, déjeme hablar con el banco, me mandó un correo, recuerdo, que me llegó un lunes, donde el banco respondía. Y yo no lo pude abrir hasta el viernes porque ella me volvió a exigir, don Jorge, necesito que responda el correo, pero no les miento si les digo que tenía miedo, aunque en el fondo de mi corazón yo decía, el Señor me va a hacer el milagro. Cuando abrí el correo decía el banco que me había condonado la otra parte de la deuda y que quedaba liberada la casa. Yo quiero decirles que sabemos que para el Señor no hay milagro grande o pequeño. Para el Señor no hay problemas financieros pequeños. Unos pueden deber 10,000 y para ellos pensar que es un montón de dinero y otros pueden deber millones. Y para el Señor no es problema, pues Él es el dueño del oro y la plata. Y a mí estos milagros financieros me hacen pensar que realmente el dinero solo es un recurso para llegar a un objetivo. Y como cristiano realmente es ser columna vertebral en el reino financiero. Y después de este milagro, les digo, seguí batallando con muchos milagros financieros. Llegó la pandemia, una situación que a mí, les digo, me agarró desprevenido. Este año 2020 yo esperaba estabilizarme económicamente, pero al final, como decía Facundo Cabral, quieren hacer reír al Señor, cuéntenle sus planes. Yo no esperaba realmente que esto pasara, ya tenía hasta planeado viajar a fin de año con mi familia y llegó la pandemia y yo le dije, Señor, ¿y hasta cuándo? Le digo, ¿hasta cuándo voy a salir de esta situación? Hasta que Él me diga, porque hasta hoy sigo batallando, pero con la confianza puesta en Él, ¿saben? En ese año fue un año increíble, porque como les digo, mi matrimonio se consolidó, pero la finanza seguía batallando y sin trabajo. Digamos que en mi trabajo de músico, que era mi ingreso, quedé como que me despidieron del trabajo y me fui sin prestaciones. ¿Se acuerdan que nos decían, solo va a ser un mes? El otro mes salimos nuevamente. Así nos tuvieron. Y miren, yo le decía a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué me mandaste este niño? Mi hijo Lucas, de 6 años, nació el 25 de noviembre de 2019. Yo le decía, Señor, ¿para qué me mandaste este niño si sabías que venía esta pandemia? Y el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me decía, así como ese niño llora por leche y no sabe de dónde se lo van a dar, así tenés que clamar a mí, yo te voy a dar la provisión. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Miren, la verdad que fue una odisea porque me llegó el desánimo, me llegó la pereza espiritual, todo aquello de lo que me habían dicho aquellos cristianos viejos, ya se te va a pasar tu primer amor. Pero yo luchaba para que ese primer amor no se apagara esa llama porque sentía tan bonito, pero realmente llega el desierto, pues llega el momento en que nos toca enfrentar las circunstancias y dice la palabra que nuestra fe es probada en el fuego de las aflicciones, pues.
Y fue difícil, les digo, tenía a mis hijos ya grandes, Andrés, que lo miran ustedes todo de ganado para comer. Eh, y era difícil realmente, porque mi esposa me decía, ya no estamos quedando sin comida. Pero era una cosa maravillosa porque de repente nos llamaba alguien, un amigo, hey, les deposité ahí un dinero. O alguien me decía, Jorge, te deposité un dinero anticipo para una boda que tengo el otro año. De donde menos esperábamos. Y recuerdo que nos reuníamos a adorar en nuestra casa, a hacer devocionales. Y a veces en la madrugada, cuando no podía dormir, me iba a mi piano a la casa y cantaba estas alabanzas, porque yo decía, el que alaba, ora dos veces. Y yo decía, Señor, no tengo otro recurso, no tengo trabajo, no tengo forma, pero yo sé, Señor, que tú eres mi proveedor. He sido joven, dice la palabra, y he envejecido y no he visto justo desamparado y su descendencia que mendiga el pan. Y recuerdo que cantaba estas alabanzas. Puede oscurecer, puedo estar rodeado de lo que nunca esperé y estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Fue maravilloso, ¿saben? Entender que aunque yo era infiel, el Señor permanecía fiel y estaba listo para darnos la provisión. Ahí miran ustedes a Andrés y está de testigo que nunca nos faltó nada. Estuvimos con COVID, de hecho, un tiempo que nos dio y le decía a mi esposa, es gripe, nada más es gripe, no tengas miedo. Pero empezamos a sentir que nos fallaba el gusto y entendimos que teníamos COVID. Fuimos a un centro de triaje para poder que nos dieran los tratamientos. Lo tomamos creo 2 días porque ese zinc que nos daban hacía un sabor feo en la boca. Y le dije a mi familia, ¿saben qué? Oremos, reunámonos aquí. Y nos reuníamos en la sala de la casa con los instrumentos a adorar, a cantar. Y ahí le adorábamos al Señor y a veces hasta nos quedábamos dormidos de la fatiga que teníamos por el COVID. Y yo me imaginaba, y perdónenme si soy o sueno pretencioso, al Señor con sus ángeles viéndonos desde el cielo y diciendo, eso es lo que quiero, que me alaben en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias adversas. Porque estar bien y adorar al Señor es más fácil realmente. Pero estar en medio de la adversidad, de la dificultad y aún así creerle a Dios, ahí realmente es cuando le demostramos si en realidad tenemos fe o no tenemos. Mis hijos estudiaban en una escuela trilingüe donde aprenden alemán, inglés y español. Andrés recién se acaba de graduar de 12 años, de 12º año, y no teníamos para pagar la colita que nos había quedado del 2020, ni la matrícula del siguiente año 2020-2021. Y recuerdo que orábamos por esa provisión, orábamos, y decíamos, Señor, danos la provisión para poder pagar la escuela. Y orando y orando, una pareja de amigos muy queridos nos llamó y nos dijo, aquí les depositamos este dinero para que puedan pagar ese pedacito del año 2020 que les quedó pendiente. Y mi esposa recuerdo que me dijo, pero nos falta la matrícula y las mensualidades del otro año. Y yo le dije, amor, el Señor ya nos está enviando la provisión.
sigamos orando, le dije. Pero es que así es el Señor, muchas veces nos sigue probando para ver si le creemos. Me acuerdo que mi hijo Santiago, de 14 años, por algo se llama Santiago, es más confrontativo, es más frontal, me dice, papá, ya días estamos orando, las clases ya empezaron y el Señor no nos ha hecho el milagro. Yo le dije, negro, le digo, si le digo a mi negrito, negro, le digo, te digo, confía en el Señor. ¿Qué sabes vos si el Señor está esperando el minuto 90 o el tiempo extra para probar nuestra fe? Yo te puedo decir, negro, que yo no sé cómo Dios va a hacer, qué va a pasar o cómo va a ser, pero el Señor nos va a dar la provisión. No tengas miedo. Miren, fue una cosa maravillosa cuando unos días después nos llamó un familiar de Estados Unidos y le dijo a mi esposa, yo le voy a pagar a los niños la matrícula y las mensualidades de este año. Era una cosa maravillosa, les digo. Realmente la pandemia para mí fue realmente una capacitación para subir de nivel, me explico, en el reino. Y la gente nos sigue preguntando hasta hoy, ¿cómo van a hacer? Hasta hoy yo tengo problemas financieros, dificultades, y yo le digo, Señor, ¿hasta cuándo? Algo me falta. Entonces muéstrame, Señor, qué tengo que hacer para crecer financieramente. Mi negocio, cambiarlo, dejar la música, dedicarme a otra cosa. Este año empecé a dedicarme al derecho ya. Y ahí sigo esperando y sigo plantándome, pero no le chupo los dientes al Señor. Siempre agradecido, siempre a pie de cañón. Y la gente me pregunta, pero ¿cómo vas a hacer? Y yo siempre les canto esta canción hermosa porque básicamente describe cómo vivimos. La respuesta es que yo vivo de milagros. Esta vez va a ser otro milagro. Yo no sé cómo Dios irá a hacer, pero se va a hacer perfecto, como todo lo que hace Dios. No hay lugar, no hay lugar mejor que el lugar a donde siento que el Señor está. Solo en este lugar el miedo deja de existir. Da lugar a la fe, capaz de darme la paz que excede todo entendimiento. Quien ve de afuera no entiende cómo estoy de pie. Y se preguntan cómo voy a vencer. La respuesta es que yo vivo de milagros. Esta vez va a ser otro milagro. Yo no sé cómo Dios irá a hacer, pero se va a hacer perfecto, como todo lo que hace Dios. Sí, Señor. Yo no sé cómo vino hoy usted, no sé cuántos problemas tendrá, pero yo sé la solución a cualquier problema y es Cristo. Yo aquí estoy parado de pie, siempre creyendo que el Señor tiene mi provisión, creyendo que el Señor tiene mis promesas. Así que yo quiero motivarlo para que avive el fuego de la llama del Espíritu que hay en usted. Hay muchos que venimos a estos capítulos por años y nada pasa en nuestras vidas. Hoy les digo yo, si ustedes no han tenido un encuentro real con Dios, pídanle al Espíritu Santo. La palabra lo dice. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre, que es verdaderamente bueno, no les dará el Espíritu Santo si se lo piden. Realmente solo de esa manera podemos cambiar de adentro para afuera, con la llenura del Espíritu Santo, renaciendo de nuevo,
como le dijo Jesús a Nicodemo, un maestro de la ley que conocía muy bien la ley, pero no conocía el reino de los cielos. Así que esta tarde he venido yo a decirles que le creamos al Señor, porque el que cree todo le es posible. Quiero que me acompañen con esta oración que hice aquel 5 de octubre del 2016, que afiné, y estoy seguro que fue donde mi vida empezó a cambiar. Quiero que repitan desde el fondo de sus corazones y en voz audible conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te abro mi corazón para que vivas. Te hago mi Señor y Salvador. Amén. Este testimonio fue para la gloria y honra de mi Señor. Gracias. Como pudimos escuchar, el testimonio de Jorge Luis es un testimonio de constante fe, de creer en Dios en todo momento, en todo lugar, que Dios siempre va a aparecer si uno lo busca. Y es un gran